106.5. 3:27. Cristian, equipo, yo que estuve ausente un par de semanas del país, cuando regreso me encuentro con el apresamiento de Guevara. Macconi, un personaje que está gravitando en el mundo del narcotráfico y el crimen organizado hace más de 25 años. Inició sus primeros pasos como lugarteniente de los narcotraficantes, el fenecido Florian Félix. Él trabajaba para Florian. Recuerden aquel caso del Fénix, que a él lo descargaron del expediente y Florian fue condenado a unos 20 años de cárcel. Luego trabajaba como brazo operativo de la organización de Quirino Ernesto Paulino Castillo. Un brazo operativo o el director operativo de un cartel es el hombre fuerte después del gran capo, porque es el hombre que organiza las estructuras para entrar y sacar la droga. Y también tiene que ver con el tema de la comercialización. También tiene que ver con los crímenes que se ejecutan a raíz de el no pago, del incumplimiento de algunas de las obligaciones que tienen que ver con las transacciones de los carteles. Sí, patrón, den un permisito, adelante, Pedro, y retomamos el tema en un momentico, porque teníamos en pauta a Serviotulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus. Serviotulio, buenas tardes, bienvenido a Sol de la Tarde. Cristian, buen día y gracias por la llamada una vez más. Me tenían votado ustedes a mí. Cuando ustedes se ponen bravos con Julio César, se ponen bravos conmigo. No. Julio César? No, pero es un abuso. Que un Castaño humano. No. Nosotros somos débiles con esa familia. No, pero por Dios. Mucho cariño. Una de las familias más exitosas profesionalmente. Mire, mándenle el audio de mi intervención ahorita a Serviotulio, por favor. Está bien. Para que vean los lambón que soy yo. Serviotulio, ¿cuál es el diagnóstico que tiene Finjus del Poder Judicial? Permítame preguntárselo de esta manera. A propósito del discurso del presidente Mariano Germán, después tú le haces la pregunta que yo... a propósito del discurso de Mariano Germán y todas las reacciones que ha habido. Bueno, lo primero es que hay que entender al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que lo que procura en la actual coyuntura, dada la imagen del poder que él preside, está tratando trató de dar un discurso alentador, en fin, pero el mismo discurso reflejó que hay una serie de problemas a lo interno de ese poder del Estado que debe llamar la atención a todos nosotros. Él habló mucho de la falta de independencia. O sea, en todo lo que fue su discurso, si tú lo lees, eso fue lo que más impactó. No creo que haya dicho nada novedoso, honestamente hablando. Es más, un discurso que contiene lo que contenían discursos anteriores de él. Claro. Y la realidad es que faltaron cosas por decir. ¿Cómo que? Bueno, por ejemplo, hay denuncias que se han hecho en la provincia de Santo Domingo, que todos conocemos, en el sentido de que se le ha conocido medidas de coerción sin la presencia de los imputados en muchísimos de los procesos en esa jurisdicción, y cosas que real efectivamente deben llamar la atención de la ciudadanía. Él se queja de la falta de presupuesto y eso es verdad. O sea, la situación de precariedad con que se está manejando la justicia en la República Dominicana es una cosa que da ganas de llorar. Sí, pero en ese tema que yo coincido totalmente contigo y te agallino, no solamente te apoyo, te agallino, el culpable de... Es el propio Poder Judicial. Es el mismo. Porque oye, ¿qué es lo que pasa? Y ha sido brillante hoy, Serviotulio, como siempre. Fíjate que lo que pasa, la Constitución diseña las herramientas cuando se dan situaciones de este tipo. Hay un organismo suprapoderes. Claro, ¿y qué es lo que ha pasado? Y eso mismo está en la ley de los procedimientos constitucionales. Tú sabes muy bien, Cristian, eso. El tema del conflicto de competencia. Lo que pasa es que en una ocasión jueces se fueron de manera independiente y apoderaron a la jurisdicción y no lo declararon admisible. ¿Por qué? Porque el órgano competente para tú poder
incubar una acción de esa naturaleza es el Consejo del Poder Judicial, es lo institucional, que es el órgano de gobierno. Claro. Entonces, ¿qué ha pasado? Ellos no quieren quizá pagar ese costo político. Y yo me pregunto, ¿qué costo político puede pagar el Poder Judicial por hacer uso de una herramienta que está establecida en la Constitución? Me pregunto yo. Que cuando se dan situaciones de ese tipo, entonces la Constitución prevé cuál es el mecanismo. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tener una visión institucional y dejar de seguir teniendo una vocación al martirio a lo interno del Poder Judicial. Totalmente de acuerdo. Esa es la realidad. Y déjame decirte, muchos magistrados, miembros del Poder Judicial, que son de carrera, le han venido reclamando al Consejo del Poder Judicial que incoe esa acción, a los fines de ver si real y efectivamente al Poder Judicial se le asignan los presupuestos que ¿qué te diría? Se corresponderían con su realidad, hasta eso, digámoslo, que a lo que a lo menos que debíamos aspirar. Entonces yo lo que he dicho es, miren, vamos a tratar de buscar una salida institucional. Ahora, pero a mí me costó ver a un presidente de la Suprema Corte de Justicia exigirle o pedirle a un presidente de la República que le construya un palacio de justicia, que hace falta. Pero yo lo que hubiese querido es, mire, presidente, asígneme los fondos. Yo necesito que usted me asigne los fondos que de conformidad con lo que establece la ley. Que es como debe ser. Y yo lo voy a construir. El Poder Ejecutivo no está para construirle un palacio al otro poder. No puede ser. Escúchame, Luis Chávez. Nadie le va a reparar el Congreso, el Palacio del Congreso a los legisladores. Pero ahí viene el problema de la independencia, entonces. Ese es el problema. Entonces, mientras a ti te tengas arrodillado un poder del Estado, porque lo tienen arrodillado, entonces trata de tu acudir al Constitucional. Además hay una realidad, Cristian y Patrón, lo siguiente. Ven acá, las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, del poder que representa, son revisadas en ese Tribunal Constitucional. ¿Y cuál es el problema de que no le revisen al presidente entonces una propuesta de presupuesto en el Tribunal Constitucional? ¿Cuál es el problema? Claro. Entonces yo creo que aquí las cosas las tenemos que ir modulando y poniéndose de su tamaño. Y yo creo que esa es la única vía, la única vía que la justicia tiene de que de una vez y para siempre se le asignen los recursos que medianamente ella requiere. Porque es el Poder Judicial que tiene la asignación presupuestaria más baja, óiganlo bien, de América Latina, y eso no puede ser. Servio Tulio, dos temas, sí, voy en la misma onda, dos temas que son fundamentales para nuestro ordenamiento institucional y nuestro orden social: seguridad pública y justicia. Le exigimos mucho, pero no le asignamos los recursos esenciales para que puedan funcionar como nosotros quisiéramos. Pero mira, yo me alegro de que tú hayas esa pregunta, porque una parte del contenido de su discurso se refería al fenómeno de los feminicidios. Sí. Oye, eso está muy bien. Ahora, aquí hay dos cosas que nosotros tenemos que vencer, que se han constituido en obstáculos fundamentales. Y el primero es el que tiene que ver con la asignación de los recursos y la falta de coordinación que se da entre los actores que deben de darle respuesta a ese problema. Me refiero Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público, Justicia, el despacho de la primera dama. Es decir, la percepción que se tiene desde la ciudadanía es que cada una de estas instituciones anda de su cuenta. Sí. Obviamente, yo te tengo que reconocer que el Procurador General de la República diseñó un plan que, si le asignan los recursos, vuelvo y te reitero, que requieren implementar. Muy completo e integral ese plan. No, es un plan totalmente integral, completo, en donde lo que procura es armonizar a todas las instituciones que deben de diseñar políticas públicas en esa dirección. Pero, ¿dónde está el dinero? El problema es que nunca se le pone número. ¿Dónde y cuando se le pone número, no se entregan esos recursos. Ahora, Servio Tulio, sobre lo relativo a acudir al Constitucional, no, quizás no habría desalentado al Consejo del Poder Judicial el hecho de que ese Tribunal Constitucional está impartiendo justicia entre arroz y habichuela y no pueden tener ni un local que le han prometido año tras año.
No, yo no creo que esa más pudiese la excusa. Y déjame decirte, con relación a lo que nosotros como fundación estamos planteando, oye, no es que nosotros estamos planteando una posición novedosa, es que en América Latina este bendito problema se le ha presentado a todos los poderes judiciales, porque el problema es que el poder político, y esa ha sido la tradición, generalmente no le asigna en ningún país del mundo lo que le corresponde a los poderes judiciales. En Perú, para que tú tengas una idea, yo estuve ahí con Milton Rey Guevara, que cuando se inició como presidente del Tribunal Constitucional, nosotros hicimos una visita de observación a Colombia, a Costa Rica y a Perú, en el marco de un proyecto que nosotros estábamos implementando. Y en ese momento se estaba dando el debate que yo estoy proponiendo que se dé aquí. Y tú sabes lo que pasó, Cristian, o que el Tribunal Constitucional de Perú le dio la razón al Poder Judicial, y hubo que asignarle sus recursos, tan sencillo como eso. Y tú ya diste la diana, tú diste la diana. Tan sencillo como eso. Tulio, pero es que el mismo Constitucional está pidiendo recursos, se está pidiendo local. Al tribunal en el caso del Constitucional, aunque el Constitucional es un órgano extrapoder, no es un poder del Estado. Suprapoder. Exacto, no es un poder del Estado. Pero ellos lo tienen asignado, su cuarto. Sí, yo lo sé, pero no hay una ley que le asigne un porcentaje al TC todavía. Pero le está sobrando dinero al tribunal. Sino que se le asignan de conformidad con lo que el TC solicita. ¿Qué diferente? Tiene su dinero ahí. No. Sí. Ahora, déjame preguntarte una cosa, hay decisiones del Constitucional que no se cumplen. Eso es lo peor. Desacato. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, lo que pasa es que en la medida en que nosotros tengamos instituciones que reflejen debilidad, evidentemente de que las decisiones del TC, que de una u otra forma lo que hacen es, y lo que procuran es controlar el poder, evidentemente no es fácil. Pero nosotros hemos avanzado, ¿Tú sabes, Sergio Tulio? Las decisiones del TC en materia, por ejemplo, de función pública, se han venido cumpliendo, no te creas. No te creas. O sea, yo creo que desde el punto de vista de lo que es la ejecutoriedad de las decisiones del TC, aquí se ha venido creando la cultura de lo importante que son y de lo que representan para uno real y efectivamente garantizar un Estado social y democrático de derecho. Tulio, están mandando, a mí me lo enviaron, documento de evolución del presupuesto para contrarrestar ese reclamo, ¿no? Desde 2006, que más o menos la onda de lo que planteó el consultor jurídico, el doctor Flavio Darío Espinal, del 6 al 18, entonces dicen evolución del presupuesto del Poder Judicial, pero entonces aquí hay unos datos del crecimiento con relación al Congreso, pero que tiene un poquito más, pero esto da vueltas. No, pero déjame decirte algo, Cristian. Pero al final es para justificar lo que no se puede justificar a partir de los mismos números que hay aquí. ¿Tú sabes cuánto se le daba en el 2012 al Poder Judicial? El 57% de lo que le correspondía. ¿Tú sabes cuánto se le está dando ahora? El 52%. Dios. Tú no sabes que el 80% del presupuesto que le asignaron al Poder Judicial se va en nómina y en contrataciones de técnicos. ¿Eso sí? Yo te pregunto a ti, ¿tú crees que un poder del Estado se puede desarrollar con esos niveles de miseria? Imposible. Entonces uno que está metido en esta frecuencia. ¿Cuántos tribunales que faltan? ¿Creados por ley? No, por ley faltan 102 tribunales, pero hay 110 que están operando en locales alquilados, que yo quiero que tú veas las condiciones de precariedad en cómo esos tribunales operan. Aparte de los furgones de la provincia. No, pero oye, esa es una dimensión del problema. Claro. Pero aquí ha habido días que han tenido que suspender las labores judiciales por lluvia. Sí, Diablo. Entonces, eso no puede ser. Entonces es inclusive hasta por una cuestión de dignidad. Y yo te lo digo, porque uno es miembro del Consejo Nacional de la Defensa Pública, el Consejo Académico de la Escuela del Ministerio Público. Es decir, uno está conectado con este bendito sistema. Exacto. O sea, nosotros tenemos una conexión. Ahora, Sergio una Tulio. relación. Oye, a uno le duele esto. Sergio Tulio, yo me siento muy feliz realmente cuando tengo la oportunidad de coincidir con criterios de personas como tú, que tienen una visión muy avanzada de hacia dónde tiene que caminar la institucionalidad de este país. Pero yo tengo que hacerte una pregunta que tengo varios días debatiendo aquí y no le encuentro respuesta. ¿Cuál es el legado que dejará el magistrado Germán Mejía? Dígame.
¿Cuál es el legado? Porque el discurso que él acaba de dar el pasado día 7 es el mismo del año anterior. Mira, hay que esperar, porque las cosas no son como comienzan, son como terminan. A él le queda un año, a él le queda este año, esa es la realidad, ya él tiene 6 años. Y habrá una remoción a lo interno de la Suprema Corte de Justicia, eso que no se lo despinte nadie. Es otro el presidente. Por ejemplo, el tema del TC, de los jueces esos que ya cesaron, se quedarán ahí hasta diciembre, que es cuando el presidente Medina tendrá su representante en la presidencia de la Cámara de Diputados. No creo que ese consejo se convoque antes. Y así que se maneja la cosa, no es función del interés institucional. Yo te tengo que hablar con franqueza, porque ese es el problema. Esas son las instituciones que esa es la institucionalidad dominicana. Yo estaba viendo a la gente ilusionada que se iba a convocar el consejo para que entonces, ahora, pero es que el presidente no tiene mayoría en el consejo ahora mismo, porque claro el representante de la Cámara de Diputados se debe a otro sector al interno. ¿Y por qué tú supones que Mariano Germán y Fran Soto votarían en contra del presidente? No, yo no digo que votaría en contra del presidente, porque aquí hay otra cosa. No, puede ser el presidente de la Cámara de Diputados. Puede ser el presidente de la Cámara de Diputados. Sí, pero como quieran, no hay mayoría. El presidente conserva la mayoría, además del voto de calidad. Pero pudiese pasar, normal, eso es normal. Sí, eso es por mayoría, que no necesariamente, que eso es otra distorsión. O sea, ¿cómo tú, oye bien, quien te representa en el Consejo Nacional de la Magistratura y el actual secretario, que es Fran Soto, que están vinculados al partido de gobierno, sean los que representen al Poder Judicial en el Consejo Nacional de la Magistratura? Pero es que tú no entiendes la lógica. Estoy de acuerdo con el documento de Finjus, que deberían de ser jueces de carrera. Los Cuando el 75% de los jueces son de carrera, ahí debiera haber un representante de la carrera y el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero un representante de la carrera que no está representada en ese consejo. Sacamos al procurador cuando tengamos oportunidad del consejo, ¿verdad? Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con que se saque el procurador, y te voy a decir por qué. Digo, y esta es una situación que le heredó Jean Alain. Yo no estoy criticando a Jean Alain. No es la persona, es la figura. Y él la tiene que asumir. Ahora, lo que yo me estoy dando cuenta es que el que no viene de la carrera del Poder Judicial, entonces lo nombran, generalmente están nombrando a un procurador general adjunto. ¿Cómo repite eso? El que no viene de la carrera, que es el 75%, ajá, y acuérdate que el 25% está reservado a la academia. Correcto. Viene del Ministerio Público. Búscalo. Sí. Búscate la última reunión del Consejo. ¿Quién fue que resultó electo de la academia? Un procurador general adjunto. ¿Quién fue, que ahora no recuerdo? Yo no me recuerdo el nombre de él. Pero fue una persona vinculada al partido de gobierno, esa es la realidad. Pero es verdad que yo no lo recordaba. Entonces eso te crea una distorsión. Además, el Ministerio Público no está para nombrar jueces, señores. ¿Qué pasa? No. Lo debemos sacar también, como dice Isis Muñiz, del Consejo, en los juicios disciplinarios del Consejo del Poder Judicial. Totalmente de acuerdo de que lo saquen, porque en los juicios disciplinarios del Ministerio Público no hay jueces. Pero, Servio Tulio, permítame recrear. ¿Por qué tienen que haber miembros del Ministerio Público a lo interno de lo que es los juicios disciplinarios que se llaman a los jueces? Permítame recrear el concepto por el cual el señor Procurador General de la República, cualquiera que sea está en el Consejo Nacional de la Magistratura. Convenció Leonel Fernández al país de que, teniendo 2 representantes el Poder Judicial en el Consejo, teniendo la Cámara de Diputados 2 representantes, teniendo el Senado de la República 2 representantes, él demandaba que el Poder Ejecutivo tuviera también. Pero no convenció, 2 representantes. Bueno, le aprobaron. Eso se impuso. No, se lo aprobaron. Eso se impuso y no hay protesta de nadie. No, si tú buscas las ediciones de los diarios de circulación nacional, tú vas a ver por la posición de nosotros. Una posición institucional.
Pero oye lo que es peor todavía. Porque oye, ¿qué es lo que pasa, señores, para que la gente entienda? ¿Por qué es que nosotros decimos que el procurador no puede estar? Porque en principio quienes representan un consejo llegan ahí por el voto popular, es decir, si a mí el presidente del Senado es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, es porque cuando yo voté por él, existía la posibilidad de que él pudiese ocupar esa posición. En el caso del procurador es una extensión del presidente. Él llegó por una elección pública, como llegó el presidente, como llegó el presidente de la Cámara de Diputados, los diputados de oposición y senadores, en fin. Pero el procurador es un miembro del gabinete y es una persona de designación del Ejecutivo. O sea, ¿cuál es la legitimidad de este funcionario a ser miembro de un consejo? Yo no sé si ustedes me entienden. Totalmente. Claro. Yo estoy de acuerdo contigo, Sergio Tulio. Oye, vuelvo y reitero, yo reconozco que ya en Alain, porque ese no es el caso. Pero yo quiero tener la visión institucional. Sergio Tulio, de todas maneras, una distorsión. De todas maneras, patrón, no me siento complacido con la amplitud de su respuesta en torno al legado del presidente de la Suprema. Podría por lo menos... Parece que le entiende que no hay... Mira, lo que pasa es que... Mira, lo que pasa... No, él ha hecho muchas cosas, no te creas. Mira, todo lo que es, por ejemplo, los escándalos que se venían dando, todo lo que tiene que ver con la inspectoría y una serie de políticas que se están implementando ahí, sobre todo en la Escuela Nacional de la Judicatura. Oye, estamos frente a una de las escuelas más sólidas del área. Eso está muy bien. El problema es aspectos que muchas veces quien lo toca es la política. Esa escuela no la hizo Mariano Germán. No, esa escuela comenzó con el proceso de reforma. Sí, y la dejó lista el presidente Subero. Sí, pero se ha fortalecido. Sí, claro que sí. Esa es la realidad, y eso hay que reconocerlo. Sí, claro que sí, Sergio Tulio. Ángel, y yo también, y creo que Cristian, en menor proporción, también tiene algunas dudas con el tema, porque tú como que te fuiste de lado con la pregunta del legado, porque ya él tiene 5 años y tú dices que hay que esperar. No, tiene 5 ya, falta 1 para 6. 7. Va al 7º, ¿verdad? Tiene 6. Entonces, si en 6 no podemos evaluar, con 1 yo creo que ya lo que no se hizo en 6 no habrá forma. Mira, yo te voy a decir una cosa. Y hubiese sido, hubiese sido oportuno. Le queda un año, ¿verdad? Sí. En principio, en el cual proyectó solo una reforma informática. No, una reforma informática. Es lo único que hay. Nada. No, pero espérate, ahí hay otro problema. Él hizo agenda. Espérate. Él declara el año de la tecnología, ¿verdad? Ajá. Yo te pregunto, en las condiciones en cómo están operando los tribunales y el costo que tiene el instalar todo lo que se habló ayer. Oye, yo no sé, si él no tiene el dinero, ¿cómo lo va a hacer? No, esa es la pregunta. Yo te puedo ayudar, Sergio Tulio, yo te puedo ayudar a cerrar el tema, Sergio Tulio. Cuando un hombre de esa capacidad gaguea. Patrón, primera vez yo a Sergio Tulio gagueando. Primera vez en la historia. Patrón, no es legado. Lo que pasa es que nosotros tenemos que apostar al éxito. No, pero no es una apuesta, van 6 años. Gracias, Sergio Tulio. Un abrazo. Anda, para el carajo. Sudo.